Hola, un cordial saludo. En el presente video desarrollaremos dos ejemplos relacionados con el tema rapidez de una onda transversal en una cuerda. El ejemplo 1, tomado del libro Física Universitaria, dice lo siguiente: ¿con qué tensión debe estirarse una cuerda de 2.5 metros de longitud y masa de 0.12 kilogramos para que ondas transversales con frecuencia de 40 Hz tengan una longitud de onda de 0.75 metros? Para resolver, primero debemos inferir aquellos datos físicos que nos suministra. La pregunta es ¿con qué tensión? Tensión hace referencia a una fuerza. Es mi cantidad desconocida. Debe estirarse una cuerda de 2.5 metros de longitud. L equivale a 2.5 metros, que ya está en unidades del sistema internacional, y masa de 0.12 kilogramos. M 0.12 kilogramos. Para que ondas transversales con frecuencia de 40 Hz, F 40 Hz, tengan una longitud de onda de 0.75 metros. Lambda corresponde a 0.75 metros. La ecuación que relaciona estas cantidades me dice que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión dividida la densidad de masa lineal. Como la cantidad desconocida es F, vamos a despejar. Para hacerlo, elevamos al cuadrado a ambos lados, quedando v cuadrado es igual a F sobre mu. Mu que está dividiendo pasa a multiplicar, quedándonos que F es igual a mu por v cuadrado. Ninguna de estas cantidades la conocemos, pero podríamos escribirla en términos de cantidades conocidas. Sabemos que mu es la densidad de masa lineal, es decir, es el cociente entre la masa y la longitud. Y la velocidad es igual al cociente entre la longitud de onda y el periodo. Como el periodo y la frecuencia son cantidades recíprocas, podríamos escribir que la rapidez de propagación de la onda va a ser igual a lambda por f. Vamos a reemplazar esta ecuación y esta otra en la ecuación inicial, f igual a mu por v cuadrado. Haciéndolo, nos quedaría que la fuerza de tensión va a ser igual a mu, que corresponde a masa sobre L, multiplicado por la velocidad al cuadrado. Velocidad de propagación es lambda por f, pero todo al cuadrado, teniendo que la fuerza de tensión va a ser igual a masa por lambda al cuadrado por frecuencia al cuadrado sobre L. Reemplazando valores, quedaría que la fuerza de tensión es igual a M 0.12 kilogramos que multiplica a lambda 0.75 metros al cuadrado multiplicado por F 40 Hz al cuadrado. Todo esto sobre L, que es 2.5 metros. Resolviendo en una calculadora, obtendríamos que la fuerza de tensión es igual a 43.2
newtons, dado que todas las unidades están en el sistema internacional. La resultante también debe estar en este mismo sistema. La unidad que corresponde para la fuerza es el newton. Y de esta manera finalizamos el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Un extremo de una cuerda horizontal se conecta a una punta de un diapasón eléctrico que vibra a 120 Hz. El otro extremo pasa por una polea y sostiene una masa de 1.5 kilogramos. La densidad lineal de masa de la cuerda es de 0.055 kilogramos sobre metro. Pregunta A. ¿Qué rapidez tiene una onda transversal en la cuerda? Pregunta B. ¿Qué longitud de onda tiene? Pregunta C. ¿Cómo cambian las respuestas de los incisos A y B si la masa se aumenta a 3 kilogramos? Como lo hicimos anteriormente, lo primero es identificar las cantidades físicas que nos proporciona el ejercicio y la cantidad desconocida. Volvamos sobre el mismo. Un extremo de una cuerda horizontal se conecta a una punta de un diapasón eléctrico que vibra a 120 Hz. Primer dato. La frecuencia corresponde a 120 Hz. El otro extremo pasa por una polea y sostiene una masa de 1.5 kilogramos. M es 1.5 kilogramos. La densidad lineal de masa de la cuerda es de 0.055 kilogramos sobre metro. Mu, densidad de masa lineal, 0.055 kilogramos sobre metro. Numeral A. ¿Qué rapidez tiene una onda transversal en la cuerda? Preguntan por la rapidez de propagación. Numeral B. ¿Qué longitud de onda tiene? Preguntan por lambda. ¿Cómo cambian las respuestas A y B si la masa se aumenta en 3 kilogramos? Si la masa no es 1.5 sino el doble, 3 kilogramos, la pregunta sería, ¿qué tanto cambia la rapidez y qué tanto cambia la longitud de onda? Iniciemos la solución al ejercicio. Lo primero es identificar las cantidades y asociarlas con la rapidez de propagación de una onda en una cuerda. Tenemos una cuerda. Esta cuerda pasa por una polea a este lado tenemos una masa y a este lado hay un diapasón. Acá tenemos el diapasón, esta es la polea y acá la masa M. Esta masa genera una fuerza de tensión en la cuerda. Empecemos. La primera pregunta, la rapidez de propagación. Para el numeral A tenemos que V igual a raíz cuadrada de fuerza de tensión sobre densidad de masa lineal. Tenemos la densidad, pero no tenemos la fuerza de tensión. Si hacemos sumatoria de fuerzas, nos damos cuenta que hacia abajo está masa por gravedad y hacia arriba tendríamos la fuerza de tensión. Haciendo sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que F es igual a masa por gravedad. Sustituyamos en la ecuación. La rapidez de propagación va a quedar que es igual a raíz cuadrada de la fuerza de tensión, que es masa por gravedad, dividido el coeficiente de fricción. Todas estas cantidades nos las suministra el ejercicio. La rapidez de propagación va a ser raíz cuadrada de masa. La masa
que se sujeta a la cuerda es de 1.5 kilogramos. Que multiplica a la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto sobre μ, que es 0.055 kilogramos sobre metro. Resolviendo en una calculadora obtenemos que la rapidez de propagación es igual a 16.35 metros sobre segundo. En el numeral B, preguntan por la longitud de onda. Sabemos que la rapidez de propagación de una onda también se puede calcular como el cociente de la longitud de onda y el periodo, o lo que es equivalente al producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Nos piden calcular la longitud de onda. Esta va a ser igual a el cociente entre v, f que multiplica pasa a dividir. Reemplazando, tendríamos que la longitud de onda va a ser igual a la rapidez de propagación que la calculamos anteriormente, 16.35 metros sobre segundo. Sobre la frecuencia, 120 Hz. Resolviendo, quedaría que la longitud de onda es igual a 0.14 metros. Numeral C. Preguntan, si la masa es el doble, ¿cómo cambia la rapidez de propagación y la longitud de onda? Si la masa es el doble, que corresponde a 3 kilogramos, calcular la rapidez de propagación y la longitud de onda. Lo vamos a hacer con respecto a las mismas ecuaciones anteriores. La rapidez es igual a raíz cuadrada de m por g sobre μ. Como la masa inicialmente era de 1.5 y para el numeral C me piden que realice el cálculo con 3 kilogramos, que corresponde al doble, escribamos en la ecuación v va a ser igual a raíz cuadrada de m, que es el doble, 2 veces esa masa inicial, por gravedad sobre μ. Separemos el 2 de las demás cantidades. Tendríamos que la rapidez de propagación va a ser igual a raíz de 2 que multiplica a raíz de mg sobre μ. Esto es igual a lo que antes habíamos calculado, que es 16.35. Quiere decir que la rapidez de propagación va a ser igual a raíz de 2 por 16.35 metros sobre segundo. Aumenta en un factor de raíz de 2. La rapidez va a ser igual a 23.12 metros sobre segundo. La longitud de onda, que es el cociente entre v y f, lambda, va a ser igual a v. V es toda esta cantidad, raíz de 2 por raíz de m por g sobre μ. Todo esto sobre f. Esta cantidad corresponde a lo que antes habíamos calculado. Quiere decir que la longitud de onda va a ser también raíz de 2 veces mayor. Lo que calculamos antes es 0.14 por 0.14 metros. Resolviendo,
obtendríamos que la longitud de onda es 0.20. Para finalizar, les quiero proponer dos ejercicios. Se abordan muy similar a como trabajamos los dos ejemplos anteriores. Espero tengan éxito con esta labor. Gracias por su atención.